Consejero Javier Santiago. Gracias, consejero presidente. Pues nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Bueno, más bien en la mañana eran buenos días, ¿verdad? Esta es la última sesión de Consejo General en la que tendré el privilegio de participar. Y he estado reflexionando y creo que es necesario hacer alguna alusión al contexto en el cual nos encontramos. Son 3 años. 3 años son mucho tiempo y a la vez son poco tiempo. Pero creo que desde la perspectiva social y política de México y del mundo han sido años muy acelerados, con transformaciones, con cambios y con constantes. Hace 3 años, Donald Trump no era presidente de los Estados Unidos y tampoco existía esta exacerbada actitud discriminatoria hacia los mexicanos, aunque el gobierno de Barack Obama tiene el récord de mexicanos expulsados del país. No había Brexit. No había el renacer de la ultraderecha en Europa. O sea, ese es un nuevo contexto. Y hay constantes. Sí, creo que la crisis de los sistemas de representación, de la democracia misma, de los sistemas de partidos, de los partidos políticos en lo particular, esa sí viene de atrás. Pero creo que todos tenemos la gran responsabilidad de ver este contexto y de actuar en congruencia para contrarrestar los nubarrones que se asoman en el firmamento, porque hay nubarrones. Creo que es indispensable pensar, volver a pensar y actuar para contrarrestar estas tendencias conservadoras y discriminadoras que se dan en este contexto mundial. Ahora, estos 3 años, en lo particular, han sido muy intensos, muy demandantes en lo intelectual, pero además humanamente enriquecedores. Tuve la distinción de compartir con ustedes y todo el colectivo que se congrega en esta gran institución propósitos de mejora de nuestro sistema electoral. Convergí y divergí, conforme a los méritos de cada asunto que se puso a consideración de este Consejo, pero también y sobre todo intentando elevar la mirada para vislumbrar lo que de estratégico tenía cada tema y de su contribución al futuro de la institución y de la función que le está constitucionalmente encomendada. Me afané en una actuación equilibrada, estoy convencido que no siempre lo logré, pero el objetivo fue ni complacencia fácil, ni voluntarismo ciego, sino el laborioso pero siempre enriquecedor ejercicio de entendimiento, análisis y disposición decisoria de cada asunto. Lo hice así porque la experiencia me ha enseñado que en el lugar que ocupa dentro de la sociedad y de las instituciones, cada quien ha de decidir entre ser lastre o intentar ser semilla. Es así que quise actuar conforme a mi conciencia. A lo largo de mi vida he comprendido que podemos equivocarnos, cometer errores, pero que el error mayor, el irreparable, radica en la renuncia al criterio propio, en ceder a presiones que nos llevan a apartarnos del interés colectivo para favorecer pretensiones parciales e inmediatas. Los intereses superiores de la nación y el desarrollo de la democracia, en cambio, han sido, y estoy seguro lo seguirán siendo, la estrella polar que guía los quehaceres de esta autoridad, y no solo de esta autoridad, sino de todas las autoridades electorales del país. He tenido muy presente el contexto del instituto y los grandes desafíos que le impuso la reforma constitucional que lo convirtió en autoridad nacional electoral. El cambio de modelo modificó el equilibrio político del país en una magnitud que aún no es posible conocer del todo. Los primeros saldos de esta transformación arrojan claroscuros. Se pretendía desde el legislativo
abaratar el costo de la democracia y de los procesos electorales. El hecho indudable es que tal cosa no ha ocurrido y no sucederá aún con la desaparición de los institutos locales. Lamentable si esto sucediera. Se buscaba evitar la injerencia perversa de los gobiernos estatales en las decisiones de la autoridad electoral local y en ello se han logrado avances, en los que mucho valoro la entereza y empeño de mis colegas, los de esta mesa y los de las otras 32 mesas. Pero la fijación y administración de los presupuestos estatales como elemento de presión contra la autoridad electoral local continúan siendo un problema sin resolver. La aplicación del modelo electoral ha generado, ciertamente, un impulso al alto desempeño en algunos institutos electorales locales, pero la indefinición en la ley y en las políticas institucionales del vínculo entre lo nacional y lo local no pocas veces se ha traducido en simple y llana sobreposición de un plano sobre otro. No puede negarse que hubo urgencias que lo hicieron necesario, pero tampoco que las definiciones estratégicas pudieran traducirse en suplantaciones sin orientaciones de largo aliento. Sobre todo, cuando se avisora que el modelo se adentrará en el territorio intrincado de 30 elecciones concurrentes con la federal. En lo anterior, se refleja el modo distinto como concebí la implementación del Sistema Nacional de Elecciones. Pensaba, y sigo afirmando, que debe aprovecharse la experiencia y capacidades de los institutos electorales locales por razones constitucionales, presupuestales y operativas. Sostuve y sostengo, en las entidades federativas existe mucho que aportar y lo han hecho en nuestra historia política y electoral. Propuse y propongo una implementación colaborativa, no una colonización, y por ello insisto en la necesaria generación de rutas para eventuales ejercicios de delegación. Uno de los espacios a los que dediqué mis mayores esfuerzos fue la modernización institucional y la integración del Servicio Profesional Electoral Nacional. Agradezco el generoso apoyo de mis colegas que permitió sentar bases, creo que sólidas, para la transformación organizacional y administrativa de la institución, que en el futuro cercano le permita cotas más elevadas de desempeño a menores costos. Para ello, un elemento indispensable es el capital humano del Instituto y del Sistema Nacional en su conjunto. Me satisfacen los avances logrados en la generación de un genuino Servicio Nacional de Carrera, en particular el Estatuto del Servicio, aunque me hago cargo de lo mucho que falta por hacer, particularmente en la evitación de añejos vicios. Pero también estoy cierto en que las instituciones no se transforman por ensalmo ni de modos espectaculares, sino que en la perseverante acción de todos los que aplican lo mejor de sí mismos para hacer realidad la misión y visión que tenemos trazadas, para llevarlas del papel a la realidad cotidiana. Son los servidores públicos del INE los que continuarán escribiendo ese futuro que todos deseamos luminoso. Así el INE podrá hacer en su aporte a restaurar el anhelo de convivencia y a resolver o contribuir a resolver la esperanza de los mexicanos, afán de toda política. Estoy convencido, lamentablemente, que hay desesperanza en la sociedad y que la gran responsabilidad que tenemos todos quienes desempeñamos una función pública, todos los actores políticos, es dar esperanza, pero dar esperanza concreta en el desempeño de nuestro trabajo cotidiano, a través de él, cumpliendo los compromisos adquiridos. No quiero ser prolijo en la descripción de los objetivos que me propuse en cada campo de mi actuación. No es momento ni lugar para ello. Todo acto humano está hecho de tiempo y contexto, de afán y circunstancia. Me concreto a decir que mis acciones estuvieron orientadas por concepciones del quehacer que me fueron legadas y me he esforzado en construir a lo largo de los años, porque nunca he olvidado que vengo de lejos y aspiro a seguir yendo lejos. Mi primera actividad electoral se realizó en 1985 como representante de casilla del Partido Mexicano de los Trabajadores. Desde entonces acá he transitado por la academia,
por servidor público, por asesor en este mismo instituto, consejero electoral distrital. Entonces, el mosco me picó, definitivamente. Y ya no me pude deshacer de esta actividad. Pero también formo parte de una generación que tenía y tiene en alta estima la congruencia en el pensar y en el actuar. Pretendí ser sensible y empático con las opiniones de mis colegas y con la indispensable dosis de pragmatismo que requiere la convergencia. Sin pragmatismo no se puede llegar a acuerdos. Acompañé la mayoría de los acuerdos de este Consejo General, pero tampoco temí quedar en minoría cuando mi convicción me conducía a ello. Al final, estoy cierto en que nadie es buen juez de sí mismo. Los demás evaluarán mi desempeño. Entre tanto, y sin vanaglorias, puedo decir que me siento satisfecho. Confío en que mi actuación haya aportado a esta gran institución y a la democracia mexicana al menos un grano de arena. En estos tiempos en que todo lo sólido se disuelve en el aire, solo espero haber contribuido a que el INE logre adentrarse con éxito a las espesuras de los técnicamente complejos y políticamente encendidos tiempos que representa la elección de 2018. Por su generosidad, lo mucho que me aportaron y lo enriquecedor de su trato humano y profesional, señoras y señores consejeros y representantes, personal del INE, asesores de mi oficina y de todas las oficinas, les externo mi gratitud. Desde la academia a la que vuelvo, o desde cualquier otra trinchera, espero seguir acompañándolos para apoyar sus valiosos esfuerzos y, por qué no decirlo, continuar emitiendo juicios críticos que no tienen ni tendrán otro propósito que el buen hacer institucional y la contribución al interés general. Para mí, el paso por ser funcionario electoral, que además cierra un ciclo de mi vida, fue un acto más de militancia política, institucional. Sé lo que es ser militante partidario, pero también aprendí a ser un funcionario electoral intentando que la brújula de mi conducta fuera la imparcialidad. El próximo mes habrán transcurrido 45 años de militancia política. Entonces, todavía queda algo de tiempo para dar guerra. Hasta siempre y muchas gracias.